Muy buenas noches, estamos en otro capítulo de Bajo la Lupa. Saludo a mi compañero y co-conductor, el doctor Alfredo Boxia. Un gustazo tenerte siempre, doctor. Igualmente, Andrés Riquelme, ¿cómo estás? Un placer de estar. Saludo a la audiencia. Sí, señor. Hoy tenemos tres temas de sumo interés. Vamos a desarrollarlo en las próximas 2 horas. Vamos a hablar de la falta de insumo en los hospitales en esta lucha contra el COVID-2019. Hay un análisis sobre la gestión del presidente de la República, que la semana que viene va a cumplir 2 meses y medio en el cargo. Entonces es 2 años y medio, digo bien, 2 años y medio en el cargo, que es un momento oportuno para echar la vista atrás y hacer un análisis de esa gestión durante este tiempo. Y también otro tema que nos ocupa y que ya estuvimos desde el domingo pasado revisando y alertando es el regreso a clases, que ocupa a una gran parte de la población, ocupa y preocupa a una gran parte de la población. Así que esos son los temas que vamos a desarrollar hoy a lo largo de estas 2 horas. Tenemos invitados calificadísimos para hablar de esos 3 temas. A propósito, Andrés, Sí, sobre lo que decías, tenemos algunos materiales sobre las escuelas para entrar en calor sobre el tema que nos va a ocupar en la parte final del programa, ¿verdad? Sí, señor, unos estados calamitosos en algunos casos. Hoy leía en las redes sociales que algunos maestros, algunos docentes, algunos directores de escuela denunciaban, entre comillas, que el ministerio estaba pidiendo imágenes de escuelas que estén bien, que estén decentes, que estén presentables, para contrarrestar esa publicidad negativa que estaban teniendo con respecto al estado deplorable de muchas escuelas días antes del regreso a clase. Por lo tanto, ese es un tema también que preocupa y mucho en este momento, en este mes que es sensible en el tema del regreso a clases. De eso hablaremos con gente que está metida a profundidad en el tema. Pero por lo que durante la semana pude escuchar en distintos reportajes, sobre todo a profesores, a directores de escuelas de capitales del interior, son 2 o 3 cosas que se repiten, Andrés. En primer lugar, la impresión general de que el Ministerio de Educación no hizo casi nada por el mantenimiento de las escuelas durante este largo año. Desaprovechó un tiempo que pudo importante. haberlo hecho ya que no había clase, ¿verdad? Claro. Eso es lo primero. Lo segundo es que la mayor parte de las escuelas, y eso se comprueba incluso aquí en Capital, permanecieron cerradas bajo candado. Algunas de ellas incluso vandalizadas por falta de movimiento y de gente, ¿verdad? Estas últimas lluvias demostraron muy mal estado de mantenimiento de las escuelas. Incluso una de las escuelas emblemáticas del sector público, que está sobre la avenida Mariscal López, un público chuchi, digamos, que es la Escuela Panamá, tiene la muralla caída completamente sobre la avenida, ¿verdad? Vieja Escuela Panamá. La Escuela Panamá. Que ya debe tener sus 70, 80 años ese edificio, doctor. Sí, es un caserón histórico ahí de Villamorra, ahí en un lugar precioso. Exacto. Y la otra cosa, Andrés, que llama la atención es la reiterada queja de los gremios y de los propios directores del poco contacto, de la poca participación, de la poca información que han tenido con el ministerio, ¿no? Sí, totalmente. Y lo otro, doctor, es el tema de las vacunas que habíamos hablado el domingo pasado y que de alguna manera se avanzó un poquito. La doctora Egea nos decía el domingo pasado que probablemente a mediados de febrero iban a estar dando a conocer los vacunatorios. Pero esa información probablemente va a salir esta semana. Sí, en principio hablan de 63 vacunatorios que se están preparando. El problema que tienen, yo los entiendo, es que si bien se habla de que en la segunda quincena de febrero empezarían a llegar 300.000 dosis de vacuna, no hay ninguna seguridad de cuántas van a llegar. No van a llegar todas juntas, claro. En primer lugar. El mecanismo COVAX asegura las vacunas de Oxford, de AstraZeneca, y además con el Fondo Ruso de Inversión se consideran unas vacunas que son muy similares, que son, según la revista Lancet, tienen un 90% de efectividad, igual que la anterior, que es la Sputnik V. Sí. Tuve que investigar un poco si es Sputnik 5, como veo que muchos periodistas pronuncian, o Sputnik V. 5 en romano.
Sí, 5 en romano. Claro. Y en realidad descubrí que la confusión era incluso en Rusia. Mira. Y que el organismo ruso de la vacuna tuvo que salir a aclarar que es V de Victoria o de vacuna, claro. Pero es V corta, o V como dicen los españoles. Entonces, Sputnik V es la pronunciación correcta. Así que el sistema sanitario se va a ir preparando, no sabe con qué ritmo, no sabe con qué frecuencia. Yo creo que van a tener la ventaja de que el primer lote de vacunados está en los propios centros hospitalarios, porque van a ser la gente del personal de blanco. Y bueno, y además hay que tener en cuenta que los que reciben la primera dosis van a tener reservada la segunda. Claro. O sea que si llegan 100 dosis, se van a aplicar 50 nada más. 50 personas. 50 personas. Claro. Y bueno, se calcula entre 10 y 20 personas pueden ser vacunadas por hora. Pero ya veremos. Tienen la ventaja, como digo, que comenzará dentro de los propios hospitales. Correcto, y doblemente importante eso. La noticia que salía la semana anterior era que verdaderamente tuvo el visto bueno internacional la vacuna que había comprado Paraguay, lo que vino a traer una tranquilidad enorme porque nos faltaban los negacionistas que ponían en duda la utilidad de esa vacuna específica, pero con la certificación científica trajo mucha tranquilidad. Y lo otro que hoy estaba leyendo también y que me parece relevante con el tema de la vacuna, trae aparejado también un tema económico, porque decían los analistas, o dicen los analistas, que en este momento Paraguay va a crecer este año entre 4 y 4.5% en el Producto Interno Bruto, va a ser un crecimiento importante el de este año, pero mucho tendrá que ver en ese crecimiento cómo resulte la vacuna. Imagínense hasta qué punto es importante que este desarrollo de la vacunación sea exitoso, porque hasta económicamente nos va a repercutir. Podría ser mucho menor si es que la activación económica no se da por el fracaso de la vacuna. Sin embargo, un éxito en la vacunación de la población y una disminución del contagio va a traer aparejado un crecimiento económico importante. Así que hasta ese punto es importante. Por último, sobre este punto, Andrés, hay un tranquilizador comunicado, y me parece muy oportuno, de la Sociedad de Alergología, Asma e Inmunología, con respecto a la seguridad de las vacunas, en la que establece el muy bajo nivel de efectos colaterales que son de menor grado, con respecto a la literatura que hay sobre estas vacunas, que ya se está aplicando en buena parte del mundo. Sí, señor. Otra cuestión, Andrés, antes de pasar a nuestros invitados. Sí, señor. Este domingo, en estos momentos, se están cerrando las mesas electorales en Ecuador. El Ecuador tiene las elecciones presidenciales en primera vuelta, por lo menos, probablemente la más importante del 2021 en América Latina. Más de 13 millones de habitantes que fueron convocados a votar, con una muy buena participación, según he leído. Y aquí lo que se discute es si se van a cumplir los pronósticos de las encuestas o no. Que decían que el candidato de Correa, del correísmo, como le llaman en Ecuador, Andrés Arauz, pudiera eventualmente ganar en primera vuelta al empresario Guillermo Lasso. Para ganar en primera vuelta tendría que obtener más del 40% de los votos y 10% de diferencia, o bien más del 50%. Hay 16 candidatos, o sea que la repartición de votos es muy amplia. Vamos a estar expectantes entonces de lo que suceda también allí políticamente en Ecuador. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con el segundo bloque de este programa. Vamos a comenzar a hablar de los insumos, qué es lo que está pasando a nivel nacional, a nivel internacional, inclusive con los insumos, con los medicamentos que son necesarios en esa lucha tenaz contra el COVID-19. Volvemos enseguida. Bien, entramos en este segundo bloque con un tema que en las últimas horas ha sido bastante álgido. Se escucharon varios sectores. Los familiares, por un lado, de los afectados de COVID, denunciando que tienen que comprar de su bolsillo algunos medicamentos. La gente de los laboratorios diciendo, nosotros nos recibimos del exterior, no nos envían más. Brasil limitó la cantidad de dosis que se puedan exportar. Estamos hablando de medicamentos que son muy importantes a la hora del tratamiento. Uno de ellos tiene que ver con el momento de la intubación, es decir, relajar los músculos para poder hacer esa intubación, un medicamento importante dentro del proceso de atención a los que están un poco más graves. El otro ya tiene que ver con la presión del internado
Y estos son medicamentos que tienen su precio dentro del mercado. Pero para hablar de ellos estamos con dos personas que están en el día a día, en la lucha, en el primer frente de batalla y que conocen mucho del tema. Por eso invitamos hoy al viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón Vicioso. Gracias por venir, doctor, bienvenido. Gracias, Andrés, Lilio, doctor Boxia, a la audiencia, a las órdenes. Y el doctor Lilio Irala, vocero del Sindicato Nacional de Médicos. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente un placer compartir con ustedes, con la audiencia y a las órdenes como siempre. Bueno, doctor Boxia. Bueno, nombres de medicamento complicadito. Midazolam. ¿Y el otro? Acurio. Ahí está. Son medicamentos que, como vos dijiste, sirven para la intubación. Veo que la pandemia ha convertido incluso a los abogados en buenos clínicos. Todo el año hablando de salud terminamos entendiendo de cosas raras. Pero en realidad el tema que fue noticia durante todo el año, cobró relevancia por una cuestión anecdótica. El acontecimiento, el suceso que ocurrió entre el señor Joel Oviedo, familiar de un paciente internado que le requirió a los gritos al presidente de la República ayuda para conseguir esos medicamentos justamente para su hermano. Y el presidente tuvo una salida poco feliz, digamos, con una frase que generó toda un fin de semana de memes y de discusiones y de polémicas, pero trajo de nuevo al tapete este tema que queremos discutir con ustedes, más allá de la anécdota. La cuestión de los gastos de bolsillo, la cuestión de la falta de insumos en plena pandemia y la cuestión general de los medicamentos en los hospitales públicos del Paraguay. Así que, ministro, no sé si queremos hacer una introducción. Es así como dijiste, una realidad que nosotros desde hace un tiempo venimos viviendo a consecuencia de varios factores. Acá existen factores determinantes de la disponibilidad final de los medicamentos. Uno de ellos, el hecho de que el consumo prácticamente se quintuplicó. Los empresarios con quienes trabajamos muy bien desde el punto de vista de la búsqueda de las soluciones manifiestan que las empresas que se encargan de proveerles en otros países como Brasil, Argentina, Asia inclusive, disminuyeron y en algunos casos suspendieron la exportación. En algún momento inclusive el doctor Julio Mazzoleni intervino para que Brasil dé una X cantidad de una materia prima para seguir fabricando uno de los medicamentos esenciales dentro de la terapia. Y así también, por supuesto, el hecho de que hay muchos empresarios que tienen ciertas cantidades que no son suficientes y prefieren vender al sector privado con todo el derecho que tienen. Entonces hay una serie de factores y nosotros como responsables de todo este proceso para garantizar la salud de la gente, hemos venido desde hace mucho tiempo trabajando en esto. De hecho, te cito un ejemplo, hay un llamado, el número 60 del 2019, el cual todavía tiene pendiente algo así como casi 300.000 ampollas de midazolam. ¿Por qué? Porque para entregar. Sí, ya la licitación está... Claro, totalmente consumada desde el punto de vista de que el proceso terminó en el 2019. Pero ¿qué pasa? Llegado un momento, las empresas a través de una nota manifiestan que no pueden debido a que sus proveedores no tienen la capacidad. Y así también la Tracurio, 50.000 ampollas pendientes por parte de una empresa que ganó la licitación también en el 2019. Es decir, si ellos en aquella época no pudieron, eso se dificultó mucho más con el inicio de la pandemia y ahí caímos todos, porque esta es una cuestión global y no es para justificar, es simplemente para describir un poco en qué contexto nosotros nos movemos. Es más, para darte un ejemplo de que no es una cuestión financiera ni de predisposición para llamados. Nosotros finalmente tuvimos la semana pasada la información de que una de las empresas cuenta con 50.000 ampollas de midazolam y puede llegar inclusive a una producción de 400.000 en los siguientes 20, 30 días, porque un mes tarda en producirse una vez que vos traes la materia prima. ¿Acá se producen? Acá, sí. Una de las empresas va a producir esas 50.000 disponibles. Nosotros ya las hemos adquirido automáticamente y con todo el mecanismo, al ser la única empresa que tiene, y hoy están siendo distribuidas esas ampollas que va a durar probablemente un mes y medio, porque el consumo oscila entre 30.000 y 40.000 al mes, el midazolam, y el Atracurio entre 20.000. Y con el Atracurio en particular, lastimosamente en Paraguay no se fabrica, se depende totalmente de la importación. Y los países están restringiendo. ¿Por qué? Porque esto todavía no está entrando en el mundo en una etapa de tranquilidad, como para decir, bueno, señores, de los hospitales, a las terapias. Es decir, hay un montón de dificultades. Y el gasto de bolsillo sigue siendo importante, como ha sido siempre. Y lo que hay que hacer ahora es analizar a profundidad, porque nosotros hicimos un cálculo estimado de costo de un paciente en una terapia. Entre 15 y 20 millones es el rango, pero promediamos en 15. ¿Diarios? Diario.
Un paciente que llega a 30 días consume 450, o sea, se invierte en él 450 millones de guaraníes, con toda la estructura de costo que significa eso, gastos directos, indirectos, recursos humanos, etcétera, etcétera, todo lo que incluye. Y hemos notado que aproximadamente entre el 5 y el 10% de ese monto total todavía sigue siendo gasto de bolsillo. Es más, un colega había publicado justamente un X cantidad de días su padre internado, eso representó un costo para el Estado y él gastó 41, y exactamente oscilaba entre 10 y 11%. Y si vos te pones a pensar hoy, la estancia media oscila entre 2 semanas y 3 semanas, hagamos el cálculo. Una persona humilde, evidentemente, con un ingreso mensual de menos de 3 millones, 2 millones, no puede sostener. Entonces, realmente es una dificultad mayor. Muy entendible, viceministro. Y es difícil. Pero desde los sindicatos han hecho críticas importantes al manejo que hizo el ministerio. Totalmente, y ha sido sistemático. Yo creo que pueden quejarse de nosotros con respecto a eso. Y tenemos varios colegas, lastimosamente, con una muy mala reacción o respuesta también de los órganos oficiales, de las instituciones oficiales. Más o menos refleja también esa reacción del presidente, ¿verdad? Acá hay de repente memoria muy corta, pero nosotros tuvimos colegas que fueron destituidos de sus jefaturas, en otros casos perseguidos por las opiniones vertidas en referencia a los insumos justamente, el doctor Martínez del INCART, el doctor Okinaka, que ha sido cambiado de su puesto porque en ese momento no teníamos los equipos de protección, otra colega, la doctora Bogarín, actualmente el doctor Irrazábal, que está siendo coaccionado y amedrentado por denunciar que no cuenta con sueros hipertónicos en su servicio, glucosado hipertónico en su servicio. O sea, nosotros hemos venido sistemáticamente denunciando esta situación y que no solamente afecta y afectó el bolsillo del propio médico. Recordarán ustedes que cada médico prácticamente gastaba un promedio de 1.500.000, algunos llegaban al colmo de los 5 o más millones tratando de equiparse en aquel momento cuando no teníamos ni siquiera tapabocas, cuando arrancaba todo, ¿verdad? Entonces, eso se suma al gasto de bolsillo que hoy en Paraguay aproximadamente, según los cálculos que se hacen, de por sí en cuestiones no complicadas, para un parto, para una cesárea, en el sistema público prácticamente el 50%, o una cirugía no muy compleja, y no hablemos de lo más complejo, ¿verdad? En el que tenés que irte a una pollada, a una tallarinada, a una hamburgueseada. Ahora ya, hoy estuve leyendo en algunos grupos, estaban invitando para torneos de truco, para recaudar fondos para los compatriotas que están con problemas de salud. Entonces el 50% aproximadamente en cuestiones no complicadas sale del bolsillo de la gente en Paraguay para cuestiones tan simples como un parto o una cesárea o una cirugía, como les dije, programada y sin complicaciones. Entonces, si bien ha venido a exponer aún más esta problemática y lo hizo aún más palpable y superficial, ¿verdad? Una situación que nosotros comprendemos que probablemente ni siquiera el mundo más desarrollado estuvo a la altura como para poder dar respuesta en situaciones como la nuestra, en el que prácticamente estamos en pañales luego en todo, ¿verdad? Ha venido a desnudarnos completamente. Y se suma a eso, ¿verdad? De repente la falta de respuestas, no solamente, yo les decía, no solamente respuestas políticamente correctas, sino que humanamente esperadas, como lo que ocurrió con este compatriota en Villarrica, ¿verdad? ¿Qué esperamos nosotros de los demás funcionarios del Estado si nuestro propio presidente reacciona de repente de esta forma y desnuda un poco también lo que es el funcionariado público, que con razón se quejan de nosotros? Yo también soy funcionario público, pero muchas veces se quejan de nosotros porque no damos esa reacción que esperaría la gente de decir, por lo menos si no hemos podido curar, muy pocas veces los médicos curamos, aliviamos a menudo si podemos, pero siempre tenemos que por lo menos consolar, ¿verdad? Entonces, esa respuesta políticamente incorrecta del presidente, desatinado, inoportuno, desagradable y desafortunado en ese momento, también desnuda la inhumanidad, porque por lo menos tendría que escuchar qué es lo que el clamor de la gente, y esto es un clamor generalizado. Coincidió casi en el mismo tiempo en el que este colega
relataba lo que sucedió con su padre, con que este señor, que es un taxista y que probablemente con los problemas que tiene con su madre, con su otro hermano también con COVID, uno de ellos en la terapia intensiva en ese momento, ¿verdad? Desesperado, pedía esta ayuda y el presidente debía haberlo manejado mucho mejor, porque esa es la realidad que nosotros vivimos casi todos los días en los hospitales, ¿verdad? Gente reclamando, gente pidiendo, gente buscando alguna solución a su enorme problemática. Ahora, como decía el doctor, vos decías, más allá de la anécdota, ¿verdad? Más allá de la anécdota. Doctor Rolón, según lo que uno puede escuchar, hablar, preguntar y aparecen como respuestas, teóricamente, el representante de Cifarma había dicho que no estaban pudiendo adquirir los medicamentos. Sin embargo, la denuncia de la gente es que ellos tienen que comprar, y en la farmacia sí hay, y en los privados sí hay. ¿Qué quiere decir esto? Que el abastecimiento al sector público es el que está fallando. Y según consulté en estos días, justamente preparando el programa, me llegaba la siguiente información. Hay licitaciones que fueron dadas, que fueron otorgadas, comprometidas, que no se cumplieron, porque hoy el precio de lo que en su momento se licitó a 15.000 guaraníes, hoy cuesta 80.000 en el mercado local. Entonces el empresario prefiere venderle a los privados y a las farmacias el mismo producto que al Estado en su momento se comprometió a venderle a 15.000. Entonces yo preguntaba, pero espera un poquito, eso tiene que tener una sanción, una responsabilidad de la empresa que gana una licitación y después por medrar, por lucrar más, le deja de lado su compromiso y va a vender 5 veces más caro en el sector privado. Y me decían, sí, pero ellos prefieren pagar la cláusula porque aún pagando la cláusula siguen ganando mucho más lejos vendiendo en el privado. Entonces, eso sí más o menos explica por qué el familiar del que está internado sí cruza al frente y compra de la farmacia el medicamento que está faltando en el hospital. No sé si te comprometo con los empresarios que hace rato dijiste que estaban trabajando bien, pero me parece que le viene a la mano. A ver, en realidad el volumen total de venta en el sector privado de estos dos en particular, el Midazolam y el Atracurio, es absolutamente inferior al que nosotros inclusive hoy tenemos dentro de un contexto de déficit. Es inferior. Es inferior. Lo que pasa es que en el escenario del sector privado vos tenés a las farmacias formales y a las informales, que todos ya sabemos, ¿verdad? Y que a veces cuando... Y él sigue estando en la trinchera. Cuando estábamos todos ahí hacíamos la vista gorda porque si vos te vas a denunciar se quedan sin medicamentos. Esa es una triste realidad que nosotros tratamos también de combatir. ¿Y cuál es el tema principalmente aquí hoy? Hoy el problema está en la materia prima de estos dos medicamentos en particular, el Midazolam y el Atracurio. El Atracurio es lo único que tengamos materia prima porque en Paraguay no se fabrica, eso depende directamente de la importación. Y el Midazolam que ya vamos a empezar a tener. Eso que vos mencionás es una realidad. De hecho, nosotros tenemos, repito, 2 llamados dentro de los cuales quedan pendientes por parte de una empresa 118.000 ampollas y por parte 160.000 y por parte de la otra casi 180 para entregar todavía de Midazolam, que no lo pudieron hacer. Y otra empresa que debió haber entregado 50.000 ampollas de Atracurio tampoco lo pudo hacer y han manifestado porque en los contratos. Y ahí hay que hacer un análisis, y vos que sos abogado, Andrés, jurídico, a ver cómo podemos cambiar esta 2051, que ahora está en proceso aparentemente de cambio, pero habría que hacer más rápido ese cambio. O por lo menos una sanción más dura, que nunca más vuelva a presentarse. O sea, porque eso es lo que ocurre. Y te voy a dar otro ejemplo. Hemos hecho un llamado en esta semana para adquirir más Propofol, porque en toda esta situación de carencia, los terapistas han buscado alternativas para, digamos, utilizar uno en vez del otro, compensando la carencia, etcétera, etcétera. Y han encontrado que algunas fórmulas sirven y otras no. Definitivamente hay medicamentos que no pueden usar, por ejemplo, el diazepam, que duerme demasiado al paciente, o de repente te dicen otro que no duerme lo suficiente. Y ahí están tratando, y eso ocurre en todas las terapias del mundo, van ajustando. Pero justamente los que encontraron que son los que más sirven, hoy son los que obviamente faltan. Y quisimos comprar Propofol. El precio de referencia entre 35 y 40.000. Y la empresa que se presenta te ofrece a 80.000. Entonces es imposible, tenés que declarar cierto, porque la ley te dice que pasando cierto porcentaje no puedes aceptar. A menos 20%. Entonces estamos en un mundo de especulación. Cifarma, que es la que
permanentemente tiene contacto con nosotros. Debo reconocer que nos ha ayudado bastante para tratar de encontrar soluciones. De hecho, estamos trabajando en conjunto y en esta semana vamos a sentarnos a hacer mesa de trabajo porque aparentemente dos empresas van a poder contar con el Midazolam y con el Atracurio. Ojalá sea así. Y a partir de ahí, dentro de un mes y medio estaríamos regularizando. Y de aquí a un mes y medio se van a seguir internando personas y van a seguir gastando por día 1 millón a 3 millones de guaraníes. Porque yo tengo un amigo que todos los días me envía lo que él gasta. Y yo le pregunto, ¿pero vos me querés torturar? No, te cuento más, Julio, para que vos veas cómo es la situación. Y nosotros somos conscientes de eso. Pero justamente, y no estoy justificando absolutamente nada, estoy escribiendo mal la realidad, claro, son los medicamentos que no hay una empresa que hoy nos pueda proveer en la cantidad que necesitamos. Midazolam, 40.000 al mes. Permiso, Julio. Atracurio, 20.000. Yo veo en las redes sociales fotos de recetas de terapias de hospitales públicos, donde aparte de eso, que es perfectamente entendible, hay recetas de furosemida, omeprazol, sí, antibióticos de uso común. Totalmente. Filtros para respirar, algunas cánulas. De hecho, es más, nosotros acabamos y concluimos, ¿no? Y van a decir, ¿por qué recién ahora? Y tardó muchísimo porque son más de 300 ítems. Acabamos de concluir, por fin está firmada la resolución para empezar a distribuir todos esos insumos y medicamentos que aparecen en la receta, pero cuando uno analiza el grueso, el costo está en el Atracurio fundamentalmente, que cuesta 50.000 la ampolla, y vos ves que gastan entre 2.500, 3 millones, algunos, y uno dice, el gran 7, ¿de dónde quitan todo esto, compatriotas, ese dinero todos los días? Yo te iba a preguntar al doctor Irala, porque la cifra parece muy ordenadita y muy lógica. Un paciente en terapia intensiva cuesta entre 10 y 15 millones de guaraníes diarios al Estado. En un hospital público, en un sanatorio es mucho más. Pero bueno, digamos que esa cifra esté más o menos acertada. Y que hay un 10% que queda a cargo del paciente. Dicho así, suena bastante aceptable, pero la realidad es que yo conozco demasiados paraguayos y paraguayas que si tienen que pagar durante muchos días 1,5 millones de guaraníes para mantener a su familiar vivo en terapia, están fritos. No sé si ustedes tienen... Totalmente. Nosotros somos testigos de muchas cosas, Alfredo, muchísimas cosas. Entre ellas vemos gente que queda en la indigencia a veces porque se despoja de todo lo que tiene, y hay múltiples. He visto parte del programa del sábado en La Lupa, creo, con Santiago y otra gente, que cómo relataban la situación en la cual se despojaban de terrenos, de vacas, de casas, y ponen en empeño. Y se relataba también la situación de que casi siempre alrededor de los hospitales, de los grandes hospitales, de los grandes centros, hay casas de empeño llamativamente, ¿verdad? Bien ubicadas estratégicamente, porque la gente va y empeña lo que tiene. Y esto también está demostrado en varios estudios, que hay gente que pasa de un estado social de clase media, alta, baja, o inclusive de clase alta a tener que emigrar a otra clase porque los gastos que tienen que surgir del bolsillo en cuanto a enfermedades catastróficas, porque los cuadros graves que necesitan llegar a las terapias intensivas se convierten en una catástrofe para esas familias, y sobre todo para las familias que tienen menos poder adquisitivo. Entonces, miren, en varios casos yo he visto, y soy testigo y hasta cómplice, ¿verdad?, de que muchas veces vos te das cuenta que hay alguien que puede más, de que hay alguien que por lo menos se le identifica rápidamente y se ve que puede comprar, y que es de una facción, vamos a decirle, una parte de la sociedad que tiene mayor poder adquisitivo y está trayendo las ampollas. Entonces le decís, bueno, voy a tener que usar de este paciente con este paciente que no me está trayendo, y varias veces lo hemos hecho. Hemos manoteado hilos ajenos para usar en la urgencia en cuanto a otro paciente, y mientras tanto le pedí que por favor reponga más tarde porque tuvimos que usar con el paciente que fue una urgencia. Y sucedieron esos casos, y también de lo que ahora, o sea, se ha vuelto una rutina y prácticamente generalizado, y a nivel país en casi todos los grupos aparecen los pedidos de pizza, de pollada, de almuerzo, como les dije, torneo de truco, hablando de torneo para recaudar. Debe ser complicado, Andrés, jugar truco con mascarilla. Se ven los ojos, se ven mejor los ojos. Por lo menos. Doctor, yo recuerdo que cuando comenzó este tema de la pandemia, hubo dos momentos complicados
con el tema de los insumos. Primero las mascarillas, que costaban inicialmente 2.000, 3.000 guaraníes y saltaron en un momento dado a 50.000. Menos de 1.000 costaban estas. Y entonces el ministerio reguló el precio y bueno, ahí se ordenó un poco el mercado. Después pasó lo mismo con el tema de los respiradores, que inicialmente costaban alrededor de $5.000 y paró a 30.000 o más, creo que el precio. Y bueno, y después finalmente se reguló de nuevo y ahí estuvo. ¿Existe la posibilidad hoy que el gobierno, a través del ministerio o directamente el Ejecutivo, regule el precio de los medicamentos que están ligados a la lucha contra el COVID? Sí, se va a regular eso. De manera que no exista esta especulación. Sí, no pueden ser objeto de especulación remedios, medicamentos o insumos que están ligados a una lucha que es de carácter nacional. No, de hecho, DINAVISA, que es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, es la encargada de regular los precios y se está encargando justamente de realizar esa investigación, porque los precios que nosotros ponemos como referente para los llamados están regulados por nosotros, pero los precios del mercado de repente clandestino también pueden ser regulados. Sin embargo, en la farmacia y en todo lo que sea formal se va a regular, claro, categóricamente, porque así como decís, si en abril del 2019 esta mascarilla costaba $2.50, en abril del 2020 llegó a costar 3.500 y hoy estamos comprando nuevamente a 297 guaraníes. Y esa que vos tenés, Andrés, que como llegamos a pagar 17.000, entre 17 y 25.000, hoy compramos por menos de 4.000 guaraníes. Está más cara. Exacto, sí, que la KN95. Más boca que tapar. O sea, vos, por ejemplo, puedes comprar más ampollas de Atracurio y darle a Cirilio. Bueno, esas mascarillas son más baratas. Es decir, nosotros lo que tratamos de hacer es, en base a nuestra disponibilidad, hoy los recursos financieros no son el problema, definitivamente. O sea, nosotros no podemos argumentar, no hay dinero para comprar. No, tenemos. Y en estos momentos, si Dios permite, vamos a regularizar. Lo del Atracurio sí nos preocupa, porque honestamente los empresarios nos dicen, nosotros no fabricamos, dependemos de que Brasil nos permita traer, de que Argentina nos permita traer y otros países, ¿verdad? Entonces, repito, hay dos empresas que se comprometieron lo antes posible a proveer al Estado de esos dos medicamentos esenciales. Y mientras se está estudiando, y este es un detalle muy importante, porque la salud tiene varios factores determinantes, ¿verdad? Uno de ellos es la condición económica de la persona. Y se está inclusive analizando la posibilidad de que durante el tiempo que no podamos proveer de estos medicamentos se estudie un subsidio, algo que simplificaría un poco el manejo de los directores. ¿Y qué implicaría eso? Desde el punto de vista práctico, habilitar una caja chica de utilización rápida por parte de los jefes de departamento de unidad de terapia intensiva para regular los gastos. Hasta inclusive se pensó desde el punto de vista tecnológico a todo paciente o familiar de paciente que está en una unidad de terapia, darle una tarjeta que tenga cierto monto y que pueda ir gastando con un cruce de información de la terapia hasta el día que salga de alta de ese lugar. Es decir, un montón de alternativas, porque esto hay que ver ya desde otra perspectiva, porque genera ese gasto de bolsillo, porque vos sabes que casi el 95% de los que recurren al sector público son de clase media para abajo. Entonces, imagínense, 1,5 millones, 2 millones todos los días durante 3 semanas. No, te liquida. Paraguayo que aguante. Y está bien, pero eso todavía puede considerarse como una situación extraordinaria de emergencia, de pandemia. Pero a mí lo que me indigna muchas veces es que Paraguay todavía tenga un sistema de salud tan pobre y tan injusto. Debe ser uno de los únicos países del continente, miren, uno de los únicos países del continente donde una persona adulta, mayor, por ejemplo, va a un hospital público y se diagnostica hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes, y el hospital público es incapaz de darle su medicación básica, desde la enalapril hasta la metformina o la medicación crónica, digamos, ¿verdad? Eso se consigue en Bolivia, se consigue en Haití. Esa es una cuestión crónica, antiquísima del sistema de salud que hay que cambiar. Y yo no veo, por ahora, veo salidas de emergencia para una situación de emergencia, pero no los cambios estructurales y de fondo que son necesarios hacer, sobre todo a nivel presupuestario y sobre todo a nivel de la calidad del gasto, que implicarán problemas que son políticos y son económicos, que tienen que ver con los impuestos, que tienen que ver con la carga tributaria a lo que hace daño, tabaco, alcohol y demás, que tiene que ver con un sistema único de salud y demás. Esa discusión es la que yo no veo que, pese a la pandemia, se haya desarrollado últimamente. No sé si ustedes tienen esa visión de los sindicatos. Absolutamente.
yo por lo menos hago mía y responsablemente, siempre digo que el Paraguay no tiene un sistema de salud. Aquí no existe un sistema de salud. Esa es una mentira y fácilmente se puede demostrar. Un sistema de salud tiene que estar coordinado, concatenado y con un feedback permanente. Tiene que retroalimentarse permanentemente. Aquí hay servicios de salud fragmentados, todos por su lado. Se intentó con una ley de emergencia mediante el cual la declaración de una emergencia nacional que pasaban todos bajo el régimen del Ministerio de Salud Pública, IPS. O sea, en teoría el único rector en un estado de emergencia nacional es el Ministerio de Salud Pública. O sea, ese acto demuestra que el Paraguay no tenía un sistema de salud. El IPS por su lado, clínica por su lado, el hospital de policía militar por su lado y casi todos por su lado. Totalmente fragmentados, totalmente segmentados y excluyendo a cualquiera. Alfredo, vos planteabas esta situación y anda que un civil vaya al hospital de militar y solicite nomás internarse ahí o en el hospital de policía. No, señor, usted no tiene que irse a tal parte. Y anda que alguien no asegurado el IPS vaya a IPS y le diga yo necesito esta cirugía acá, ustedes me tienen. No existe. Entonces Paraguay no tiene un sistema de salud. No tiene un sistema de salud, tiene servicios de salud en el cual el más apto, el más tenaz sobrevive. Probablemente el que tiene mayor resistencia es el que accede y tiene respuesta a su necesidad. Y en lo que sí políticamente se puede criticar, y esto tiene que ser claro, ¿verdad? Es que nosotros vimos países para nosotros súper desarrollados y de referencia mundial, confiscando, por ejemplo, medicamentos que para esto o insumos que para estas situaciones deberían estar al servicio de la gente. ¿Por qué el ministerio no planteó esa salida? ¿Por qué nuestros políticos no plantearon esa salida? ¿Por qué nuestras autoridades no plantearon eso, ¿verdad? Y un mayor control. También en este proceso fuimos testigos de que había sido, alguien puede con una factura falsificada meter medicamentos sin ningún control de origen. O sea, nuestros problemas institucionales son mucho más profundos de repente que lo que solamente palpamos como urgencia y como emergencia. Acá tenés que, si sos autoridad, tenés que vivir con un matafuego y incendio que se presente tratando de apagar o de aplacar de alguna forma, ¿verdad? Y ciertamente hasta hoy, lastimosamente, parecen simples amagues las intenciones de grandes cambios estructurales e institucionales, porque el famoso de lo que se hablaba del cambio en toda la estructura del Estado y todo lo demás, que hoy aguas de borraja, ¿verdad? Terminaron diluyéndose. ¿Y qué pasa con nuestro sistema de salud o lo que pretende ser sistema de salud? Y se está hablando hace rato de un sistema único de salud, ¿verdad? Que va gateando, ¿verdad? Y sobre todo porque se presentó también esta situación de extrema urgencia para todo el mundo, prácticamente, que no permitió avanzar demasiado en esa idea, pero definitivamente esas ideas se tienen que ahondar y hacer hincapié y profundizar mucho más, y en eso por lo menos tenemos que ayudar todos, ¿verdad? Porque lastimosamente yo digo, repito y sostengo que el Paraguay no tiene un sistema de salud, lamentablemente. Doctor Rolón. En 2 minutos me gustaría sobre el punto decir lo siguiente. Nosotros al arrancar la gestión del presidente hemos planteado la modificación del, entre comillas, modelo, porque existen 3 pilares fundamentales cuando habla de salud pública: el modelo de financiamiento, modelo de gestión y modelo de servicio. En servicio, sinceramente hay que decirlo, Paraguay nunca apuntó a la prevención. Atención primaria en salud hay que fortalecer, etcétera, etcétera. Eso sabemos todo, y ahí es donde dice Lilio, todo está fragmentado, segmentado. El problema fundamental acá está en el modelo de financiamiento. Nosotros tenemos que apuntar, como otros países, al aporte, y se llama sistema contributivo y no contributivo. Hoy el IPS es el modelo ideal. Si el IPS pudiera abarcar los más de 2 millones de trabajadores y admitir a aquellos que no son informales pero tienen un régimen particular, estaría recaudando como para poder cubrir realmente al más del 50 o 60%, recordando que el sector público cubre al 100% en la realidad, porque cuando hablamos de que el IPS cubre al 20%, estamos diciendo que no el 100% de su población recurre al IPS. De nuestros servicios, el 30% de todo lo que hacemos son asegurados, tanto el IPS como el sector privado. Entonces, nosotros veníamos planteando
que para que Paraguay llegue a ese modelo en donde nadie pregunte dónde tiene que ir a consultar y en la fila o en las sillas puedes ver sentadas personas que tienen un seguro, aquello, el otro que no importa, sino que tenga el servicio que viene a buscar. Para ello necesitamos mínimamente triplicar el presupuesto de salud, que serían así como arrancar con 3.000 millones de dólares. Y el COVID lo que está haciendo es desnudar la realidad que se vive desde hace décadas. Y es la brillante oportunidad, ya que todos estamos de acuerdo en muchas cosas, de decir, señores, apuntemos a este modelo. ¿Y qué significa eso? Y cambiar el modelo de financiamiento. No puede ser que Julio Rolón, que pueda aportar, se vaya al sector público y genere un gasto o una inversión en su salud de 200 o 300 millones y gastar sin aportar un solo guaraní. Porque mi aporte indirecto, que es pagando mi impuesto y todo eso, eso forma parte del sostenimiento de la salud hoy, pero no es suficiente. Cuando nosotros nos preguntaron cuánto necesita salud para pensar en cambiar el modelo, y 3.000 millones de dólares de base. Pero ¿qué pasa? Te dicen 1.000 al año, de los cuales dicen que te dan 80 y tu plan de caja viene a ser la mitad. Entonces es difícil. Aún así, estamos procurando. 3 veces más de lo que hoy está presupuestado. Mínimamente. Y hagamos un cálculo así simple. ¿Cuánto hoy está gastando un paraguayo humilde en 20 días? 2.500.000, 3 millones por día si es que no tiene la medicación. Entonces esos ejercicios nomás hay que hacer y poner sobre la mesa y darse cuenta de que necesitamos más dinero. Y el Parlamento es la instancia que, si bien hoy está demostrando estar a la altura desde el punto de vista de que no ha obstaculizado absolutamente ningún pedido, debería en algún momento también sentarse y evaluar la posibilidad de que lo que necesita salud junten del presupuesto, envíen al Banco Central y nos den el 100% de disponibilidad. Y después vamos juntando para lo demás, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que hoy la salud es lo más importante y después seguramente la educación. Andrés. Muy bien, bueno. Tenemos el informe. Acaba de salir. Sí. El informe del Ministerio. El diario del Ministerio. ¿Lo vas a leer, Andrés? Como quiera, doctor. ¿Leo vos, doctor? Procesamos 3.007 muestras, 515 positivos. Lamentamos informar 19 fallecidos. Hacen un total de 2.826. Tenemos 730 internados, 234 en UTI. Total de confirmados 138. Es importante un poco para que la gente también se mantenga informada. Aproximadamente hasta la fecha han pasado más de 11.000 personas en el sistema de salud internados. 11.000, desde marzo del año pasado. Sí, desde que se inició, estamos a 300 y un poco días más, ¿verdad? Casi 11.000 personas se han internado, de las cuales el 15% aproximadamente ha requerido terapia intensiva. O sea, para tener una idea de cómo nos venimos manejando, y hasta la fecha nosotros hemos calculado que aproximadamente 1.600 personas hasta el miércoles, que fue el dato el día del cierre, pasaron por las unidades de terapia intensiva. Es decir, realmente yo quisiera aprovechar la oportunidad para enviarles un saludo a todos los compañeros que trabajan en las urgencias, en las terapias, a todos, médicos, enfermeras, limpiadoras, todo, porque realmente esa trinchera de sostén es ahí, si hay un estresómetro y nos lo ponemos ahí, eso a lo mejor revienta. Doctor Iral, ayer justamente perdimos otro compañero, un licenciado en enfermería de Ciudad del Este. Así mismo es, se suma ya a una larga lista de compañeros de trabajo, ¿verdad? Hay que recordar siempre que la primera víctima en el país fue justamente un médico, ¿verdad? Y se sumaron varios colegas, ya estábamos rondando alrededor de 20, un poco más. 7.800 personal de blanco cayeron en general, sí, con infección, ¿verdad? Sí, también hay que recalcar, ¿verdad?, que en nuestro país, a diferencia de lo que se vio en Europa y otros países, del global de casos positivos, la mortalidad está por siempre rondando solamente el 2%. 2.3. Y entonces realmente indica también un buen manejo, como dijo el viceministro, de parte de los colegas que le han tomado la mano a esta patología, pues de los casos que han entrado a internarse y sobre todo los que llegaron a las terapias. En un principio se hablaba de una catástrofe terrible, ¿verdad? Pero ese dato para darle nomás el dato, 2%. Al iniciar era la mortalidad prácticamente del 90 al 95%. Hoy estamos en un promedio de 50%, que es la tasa acumulada en terapia intensiva, y un 20% en internación normal, digamos. Y regionalmente, comparativamente, eso... Y eso es lo que se maneja en el mundo porque fueron aprendiendo. Así como al principio no sabían qué hacer, hoy ya dominan. Realmente hay que rendirles un homenaje a los compañeros y compañeras, enfermeras, limpiadoras, personal, choferes de ambulancia. Gente que circula permanentemente en esos lugares en donde el riesgo de infectarse y morirse es altísimo.
y sin embargo lo hacen cumpliendo con valentía realmente y una valentía anónima. Totalmente. Desde hace Ojo con estos 19 fallecidos, una cifra alta para lo que se venía dando en los últimos días. Pero no alcanzamos, meses. no volvimos a alcanzar los 25 que alguna vez alcanzamos. Sí, 27. Sí, lo que pasa es que nos acostumbramos. Antes ustedes recordarán anunciando una muerte, todo el mundo se quedaba paralizado, ¿verdad? Y una duele tanto como 1000, ¿verdad? Entonces no hay que acostumbrarse a eso y hay que seguir manteniendo las medidas sanitarias, usando tapabocas, guardando la distancia, lavándonos las manos y no yéndonos si no es necesario a algún lugar. Seguiremos convocando. Sí, señor. Doctor, muy agradecido con su tiempo. Ustedes por la Siempre invitación. dispuesto a dar la cara, por más que la cosa sea medio injustificable, venir y dar la cara. Nuestra responsabilidad. Es importante. Y Nosotros, al menos desde los medios de comunicación, decimos que las autoridades siempre tienen que dar la cara. Y en ese sentido, las veces que te requerimos, siempre estás. Por eso te agradecemos mucho tu presencia. No, para eso estamos, somos funcionarios públicos, tenemos que rendir cuenta de todas las formas que existan y una de ellas es esta, así que a las órdenes siempre. Doctor Irala, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, señor presidente de la República, señores políticos. Este es el momento en el que tienen que tomar en serio la salud pública del país. Dennos más presupuesto, dennos mejores condiciones, dennos los materiales como para que podamos pelear y seguir peleándola como hasta ahora nuestros compañeros y colegas están peleando en los hospitales. Es el momento en el que tienen que demostrar verdadero compromiso y responsabilidad que la tienen con todo el país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Federico. Bien, gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a una pequeña pausa y después empezamos con un tema aún más político. Analizamos la gestión del presidente de la República en estos 2 años y medio que se van a cumplir esta semana. Vamos allá. Muy bien, estamos en este bloque. Saludamos al doctor Hugo Estegarribia. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Muy honrado con su presencia. Buenas noches, Andrés. Alfredo, un placer estar aquí. Un saludo a los de la audiencia. Gracias por venir. Muy bien, y a través del sistema de la plataforma Zoom está con nosotros la senadora Desirée Masi. Muy buenas noches, senadora. Honrados también con tenerla esta noche para hacer este análisis y otro. Queríamos hablar también con usted sobre el tema insumos, COVID. Lo teníamos recién al viceministro, lo teníamos también al doctor Irala, que es sindicalista, dando una perspectiva de lo que está pasando en esta lucha contra el COVID-19. Usted está en su doble carácter, de médica y además de política, así que todo lo que usted diga en ese sentido, en ambos sentidos, nos interesa y mucho. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches a la gente. Yo ya aclaro, porque a mí me dijeron que era otro el tema. Era, Mario está aplazado, así que si me permiten hablar de COVID, que es lo que a mí me interesa en este minuto y que creo, todos los políticos deberían interesarse, deberían hablar de eso, ¿verdad? Uno ve debates políticos en el mundo y no hace falta ser médico. El debate es COVID, no es una cuestión médica, es una cuestión económica, social, ¿verdad? Tiene unas ramificaciones enormes y acá en el medio de la campaña, ¿verdad? Hay gente que está haciendo campaña, hay gente que está... Así que ya les digo, ¿cuál es mi análisis en febrero de la gestión de Mario Audo? Aplazado, ya está, ¿verdad? Punto. ¿Verdad? Porque la verdad que a mí no me dijeron que ese iba a ser el tema. En otro momento tal vez le podía hacer un análisis presupuestario, político, qué sé yo, y no es Mario Audo. ¿Cuál es mi análisis del Partido Colorado en función de gobierno? Porque ya no me voy a prestar a estas peleitas, ¿verdad? Está aplazado. Cuando alguien se presenta para ser presidente de la República, cuando un partido se presenta para gobernar el país, ¿verdad? Tienen que dar explicaciones como partido. Y a nosotros, por lo menos los colorados, con sus peleitas, con sus cicatrices, ya no nos joden. Lista 1, Partido Colorado está aplazado en función del gobierno. Esa es la evaluación del presidente, ¿verdad? Y después me gustaría hablar, porque me parece realmente gravísimo lo que acabo de escuchar del viceministro Rolón, que ya sabíamos, y que todos sigamos como si nada, ¿verdad? No lanzando una alerta roja sobre los hospitales. Cuando esto ocurrió en otros países, fue una cuestión así, una alerta total, no hay drogas de anestesia, hasta dentro de 3 días no vamos a poder intubar, fue una cuestión de emergencia nacional, ¿verdad? No se regresó a clases, se restringieron absolutamente todo porque se venía la noche. Así que, muy cuidado con, para mí, el mensaje principal. Yo no les quiero desviar a ustedes de una evaluación política, pero sabiendo esto que dijo Julio Rolón, ¿verdad? Que no se va a solucionar en 15 ni en 20 días, ¿qué más va a hacer el gobierno
no quiero yo saber, por ejemplo. A mí me parece increíble. Vamos a abrir escuelas y colegios. Vamos a estrenar el sistema. Y no hay manera de intubar a la gente ni de mantenerle en terapia. ¿En qué están pensando? Quieren producir una catástrofe sanitaria. Y el país va a seguir haciendo campaña política para las municipales. De verdad, yo no puedo entender. Discúlpenme, porque en realidad estoy más en mi rol de médica que de política. Y que no me hablen más de cambio de leyes, por favor. Tienen todas las leyes que necesitan. Tienen el presupuesto blindado, que gestionen y que tomen decisiones al respecto también. No se puede solucionar en un mes, no se puede iniciar las clases, señores. No podés agregar millones de personas en este momento a una movilidad en un momento de crisis hospitalaria. Discúlpame así, pero de verdad que me quedé yo escuchándole como él contaba tranquilamente y como parece que nadie va a reaccionar. Pero aquí vamos a ver. Gente a quien se le tiene que jugar despierta. Pacientes que se estén despertando en la terapia intensiva y que se desgarren. No, disculpen de verdad, pero me enerva este tema de COVID y de salud y la falta de gestión, porque es falta de gestión también. No, fundamentalmente esa última frase que dijo Desiree es la que me hace estar plenamente de acuerdo con ella. En el mundo entero, la gestión política de los gobiernos a los que le ha tocado estar al frente de sus países cuando ocurre una pandemia como esta, en el mundo entero esos gobiernos son juzgados de acuerdo a la capacidad de gestión que han tenido a la crisis a la que estuvo sometida toda la ciudadanía. O sea que hoy en día la crisis del COVID es una crisis política y un análisis político es también un análisis del manejo del gobierno del COVID, que es el tema que nos ha preocupado a lo largo de todo el año pasado y lo que va de este. Así que no estamos alejados del tema en discusión, doctor Hugo. No, efectivamente, al inicio hubo un buen manejo, podríamos decir, del tema COVID en marzo, cuando se hicieron los anuncios, se cerró prácticamente el país, ¿verdad? En ese momento estuvo bien, pero después vino el presunto negociado por la compra de los insumos, la falta de confianza de la gente, el opareí en los sumarios, ¿verdad? Y suma y sigue, en el tema del COVID se tiene confianza en el manejo de ciertas personas del ministerio, como el doctor Sequera, ¿verdad? En lo que refiere al conocimiento del tema COVID y sus implicancias, ¿verdad? Pero no en el manejo que el gobierno le da al asunto, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un problema político importante. Ahora viene lo de las vacunas, ¿verdad? Las vacunas, si cuántas vamos a tener, si cuándo vamos a tener, si trae el sector privado, si qué vacuna se va a traer. O sea, hay mucha indefinición en el manejo de esto, ¿verdad? También en el gasto en infraestructura que se hizo, viendo otros países como, por ejemplo, vimos videos de El Salvador, lo que hizo Bukele, ¿verdad? Y el tipo de hospitales que hicimos aquí. Yo no soy médico ni tampoco ingeniero, pero aparentemente hay mucha plata que presuntamente habría sido desviada o no usada o mal utilizada en este proceso, ¿verdad? Entonces yo creo que la crisis del COVID tiene su etapa. La primera, bien manejada, ¿verdad? Y después de ahí en adelante ya un caos. Incluso también desde el punto de vista legal, estos decretos que se vinieron aplicando son inconstitucionales. Si yo miro lo que dice la Constitución y lo que dicen los decretos, son absolutamente inconstitucionales, y la manera que se imputó inicialmente a mucha gente, se le procesó, entró a trabajar la Defensoría Pública, ¿verdad? Y yo creo que también se aprovechó esto para perseguir a activistas sociales como Roa, por ejemplo, de la Fiscalía, ¿verdad? Ahora tiene una audiencia el 8 de abril, este muchacho también del sector gremial astronómico Galeano Grassi. Entonces se movilizó también a la ciudadanía con estos decretos, ¿verdad? Que si bien tienen su justificación a lo mejor de protección de la salud, también en la Constitución violan otros derechos constitucionales. Sí. Doctora senadora Desiree Masi, usted dijo recién que lo escuchó al doctor Rolón, y quiero aprovechar porque en esa última parte también él decía, ante el planteamiento del doctor Boxia, que en realidad lo que desnuda este tema de la pandemia es
una falta de estructura sanitaria adecuada de muchos años y que en realidad la solución pasaría por tratar de darle a salud un presupuesto que esté acorde con esas exigencias que hoy tiene. Y hablaba el doctor Rolón de aproximadamente 3.000 millones o 3.000 millones de dólares como un presupuesto que sería el triple de lo que hoy tiene, blindar ese dinero y después, o priorizar ese dinero para salud y después que Hacienda vaya juntando los demás compromisos que tenga a través del presupuesto general de gasto de la Nación. ¿Usted cree viable eso como persona involucrada en el tema salud? ¿Cree que esa es la cifra que hoy haría más eficiente una prestación de salud por parte del Estado? Yo creo que, se pueden hacer de muchas maneras el cálculo. Evidentemente, nosotros somos uno de los países del mundo con el mayor gasto de bolsillo, para que ahora ya la sabe lo que es. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos salud pública, es decir, tenemos una salud subsidiada del Estado y pagada en la realidad por el bolsillo de la gente otra vez. Aparte de los impuestos, el IVA y otros impuestos, otra vez la gente paga. ¿Subsidiado en qué sentido? Que lo que se tiene es el salario de los profesionales. Eso es lo que se normalmente, es lo que se tiene garantizado. En COVID, en un momento dado, hubo más insumos. Ahora estamos no solamente en estas drogas, estamos en un periodo de desabastecimiento. Así que necesariamente nosotros tenemos el presupuesto. Si uno ve por el Producto Interno Bruto, te sale aproximadamente 4. ¿Qué es lo que dice OMS? Y ese es el parámetro, porque para que un Estado hable que tiene salud pública, tiene que estar por encima de 7 el Producto Interno Bruto. A partir de ahí, es decir, que tiene un Estado, que el Estado se está haciendo cargo de la salud de los ciudadanos como lo que es un derecho. Antes no. Nosotros tenemos el 70% la gente gasta de su bolsillo. Esa es la realidad y es un gasto catastrófico. Siempre hemos hablado de este tema. Un gasto catastrófico en este momento es COVID, pero para la gente que gana, no sé, que vive del día a día, para un jornalero, una neumonía es una enfermedad catastrófica. Un parto es un parto complicado, si el chico requiere terapia o la madre, se convierte en una enfermedad catastrófica. Es decir, eventos fisiológicos, eventos normales como el parto, puede llegar a convertir en una enfermedad catastrófica, que todos sabemos, creo que es lo que significa, que se gasta sumado todos los gastos y el ingreso de una familia, descontando para lo que es obviamente para comer, para educación, para vivienda, la enfermedad de esa familia consume más del 40% del ingreso. Es decir, te deja en la calle. Y esa deuda va y va y va. Es decir, y en la Dirección de Estadística y Censo, si ustedes ven la primera causa de deuda, de endeudamiento, que no es para emprendimiento, es salud. O sea, ese es Paraguay. La primera causa de endeudamiento de los paraguayos es el gasto de salud. Es inmoral eso. Nosotros, ¿cuándo fue la última vez que perdimos? En el medio de la pandemia. En el medio de la pandemia se hicieron propuestas y que tienen que ver con impuestos, pero voy a hablar de uno solo, ¿verdad? Que perdimos, en mayo perdimos, que es justamente una cosa, que es el arancel fijo por cada cajetilla que se produce y se importa de cigarrillo, ¿verdad? Esto no es un antojo nuestro, para que no digan que es una cuestión personal contra el presidente Cartes, aclarando que siempre le digo presidente a cualquier expresidente, ¿verdad? Hoy se recomienda un aumento de impuestos al tabaco y lo que se llama un arancel fijo, es decir, un monto. ¿Cuánto es el monto que recomienda OMS? Entre 6 a 10 dólares. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros hicimos un proyecto de ley. $1 por cada cajetilla tenían que pagar, porque ahí pues vos no le trasladás a la persona, ¿verdad? Es el que produce o el que importa $1, 6.000 a 7.000 guaraníes por cada cajetilla. Y eso en un año duplica el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Eso perdió en mayo, en el medio de la pandemia. Entonces acá también, pasando con el tema político, se hacen muchos discursos, pero a la hora, el modelo en sí, ahí también vengo que antes hicimos este tema debatir. Podemos elegir nosotros, ¿verdad? Queremos un modelo
tipo el de Costa Rica, que es ampliar el IPS, la seguridad social a todos, ¿verdad? Entonces, la reforma en ese sentido. Queremos un modelo como el de España, como el de Brasil, ¿verdad? Donde es a través de los impuestos y es el Ministerio de Salud, tenemos que optar. Queremos un modelo mixto, como el que tiene Chile, también. Pero el fondo de la cuestión va a ser siempre el financiamiento. Y el financiamiento de una decisión política. Y ahí es que no podemos avanzar hace más de 20. Vamos aumentando el presupuesto, pero no en la velocidad que se debería aumentar. Esa es la realidad. Entonces vamos a seguir lamentando. La pandemia lo que vino es a demostrarle a Paraguay dos cosas para mí. En primer lugar, tuvimos que endeudarnos para todo. Dos, que teníamos un sistema de salud tan precario que tuvimos que cerrar. Porque si no se cerraba de la manera en que se cerró, íbamos a tener una catástrofe sanitaria. Íbamos a tener una catástrofe. Nosotros nos cerramos en ese momento. Acuérdense lo que era marzo. No había respirador. Estábamos saliendo del dengue. No había nada en ese minuto. Es cierto, se hizo mucho. Vino y le demostró también, para la parte positiva, vino y le demostró a la parte de la sociedad que dentro de los hospitales públicos están los mejores, o gente, mejor dicho, gente con muchísima experiencia, desde médicos hasta enfermeras, todos que darle un poco más pueden hacer casi milagros, porque siempre se tenía al sector público, así la gente que trabaja en el sector público. La pandemia le está demostrando al Paraguay, y ustedes saben que hay gente de clase media y clase alta, que pide ir a los hospitales públicos ahora para ser tratados con COVID. Vino y demostró que el sistema público se mantiene prácticamente sobre la base de la experiencia y el compromiso de los recursos humanos. Y eso es aceptable también. No puede ser que un sistema, que una decisión política, que un cambio, una reforma y que sobre todo el funcionamiento, ¿verdad?, y la implementación de un derecho esté bajo los hombros de seres humanos como todos nosotros. Decide, 2.826 muertos, más muertos que en la Guerra Civil del 47. No fueron todavía suficientes para sacudirnos lo suficiente y darnos cuenta de que son necesarios cambios de fondo, estructurales, profundos, de lo que venimos hablando, en un país en donde, nos guste o no, la conversación política va a ir cada vez más hacia la frivolidad de los concejales y candidatos a intendentes que van a hacer la campaña electoral. Doctor Hugo Estigarribia, sabemos cómo está el gobierno de Mario Abdo en la mitad del mandato, con sus debilidades, sus necesidad de sostenerse con cartes y sus incongruencias que ha mostrado hasta ahora. Pero lo que me interesa es una visión tuya de qué puede suceder en la última parte del mandato, que suele ser la más difícil de todos los mandatos presidenciales, porque empieza la parte de debilidad y todo lo que cada vez que se va acercando las elecciones hace más difícil de gobernar. ¿Llegará para empezar Mario Abdo a terminar su mandato? ¿Algunas de las cosas que plantea Desiré como fundamentales podrán ser discutidas? ¿O cómo ve, qué panorama ve usted? Bueno, hay temas que inexorablemente tienen que ser discutidos. Por ejemplo, el tema de la educación. Si va a seguir siendo virtual, que prácticamente es un año perdido, ¿verdad?, lo que refiere al sector público, y el sector privado a medias. O va a ser presencial. ¿Desde cuándo? Esa es una discusión que no se puede postergar demasiado. La calidad de la educación, ya sabemos, es mala, pésima hace rato, ¿verdad? La educación pública es un aplazo ya que viene de varios gobiernos. Y la parte de salud, bueno, salud también nos ha demostrado lo poco que se vino invirtiendo en salud pública, ¿verdad? Entonces, esos son temas que inexorablemente van a tener que enfrentarse únicamente, no queda otro. Con lo que respecta al gobierno, políticamente hablando, un gobierno que recién estamos a mitad del mandato, dice la gente. O sea, como diciendo, ¿cuándo va a terminar esto? Y debería estar contenta la gente que falte 2 años y medio, porque acá la gente está bastante preocupada. Mira, yo veo en las municipales, por ejemplo, que hay una ruptura dentro de Concordia. O sea, claramente, te cuento,
me soplaron, no sé si es cierto, que mañana asume el señor Brunetti en el MISTIC, en el Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Les cabalga una candidatura para acoplarse a Dani Centurión. Hoy ya Dani Centurión se fue a saludarle a Arnaldo Samaniego, ¿verdad? Me dicen que Hugo Ramírez propicia una lista de candidatos para concejales, también dentro del equipo de Centurión. O sea, hay una confrontación ahí entre el candidato de Añetete, Marito, con Nenecho, el candidato de Nuevo Colorado. O sea, tenemos dos sectores que aparentemente están unidos, Concordia, ya enfrentándose en la capital del país. Yo creo que hay una herida muy profunda que se instaló después del voto de censura de los cartistas diputados contra Villamayor, que caló hondo en el sector de Añetete. A Carter le sigue siendo rentable hasta ahora apoyarle a Marito, un gobernante débil, pero a la vez se dan enfrentamientos muy importantes como hace Asunción, por ejemplo, entre los sectores. No sé cómo van a resolver lo de Ciudad del Este, por ejemplo, que se inscribió por Concordia Quintana, pero el candidato a Añetete es Vince. Está el equipo de González Valle, que no sé, hay enfrentamientos que tienen que afectar el manejo de esta alianza. Por otro lado, ¿hasta cuándo el cartismo puede hablar de que en su gobierno no se robó y blinda a un gobierno que está muy manchado de corrupción? Y después está el tema de la liberación de cargamentos de tabaco, ¿verdad? Que siempre se le vincula a Cartes con esto y que se habla de que hubo una negociación, yo te mantengo el gobierno para que mis cigarrillos sigan pasando al Brasil sin problema, ¿verdad? Eso es popularidad y es muy obvio que parece que es. Entonces, ¿hasta cuándo pueden aguantar? Ahora, el Partido Colorado ha hecho triza con esta alianza y este gobierno en estas condiciones, ¿verdad? Para el 2023 hablo. No las municipales, que son elecciones muy locales, donde se juega la gestión, el prestigio de los candidatos, perfiles, etcétera, etcétera. Hay que ver cómo la gente vota con el desbloqueo también, tanto en la interna como en la general. Hay nuevas características, pero realmente el gobierno da la impresión de que perdió totalmente el rumbo y de que cada semana un escándalo diferente de corrupción. Eso es lo que se percibe, ¿verdad? Decide, estás ahí, ¿verdad? Sí. En el próximo bloque nosotros vamos a tocar un tema muy específico que es la vuelta a clase. Sí, vuelta a clase. Tu visión como sanitarista, te digo, ¿se debe volver o no a clases presenciales? No, no se debe volver. ¿No? Si uno mira los indicadores, porque esto se maneja con indicadores, no con lo que uno quiere, me parece, etcétera, ¿verdad? Los indicadores están hechos y son tres. Uno es la incidencia, o sea, la cantidad de casos por 100.000 habitantes. Entonces uno tiene en el mundo así, desde amarillo hasta rojo, ¿verdad? Entonces, es más de 200, ese es un indicador. Nosotros en Paraguay estamos en 196. Ese indicador a una zona roja para apertura de. El otro indicador te dice más del 5% de positividad en los test. Paraguay tiene 25%. Tenemos, ¿verdad? Después tienen los indicadores que hablan de la capacidad de la escuela para hacer identificación, para hacer rastreo. No es solamente agua y jabón, ¿verdad? Para ventilar las aulas, que son espacios cerrados. Entonces, si uno mira a nivel país, los indicadores epidemiológicos no es recomendable. No es recomendable desde ningún punto de vista y ni siquiera estoy hablando de la parte del transporte público ni de los buses escolares. ¿Hubo capacitación? No hubo. Entonces, uno tiene que pensar un poco. Y lo último, el sistema llegó Mengo, y vos sabés perfectamente, más camas de terapia no puede haber, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de que entre las nuevas variantes que son más contagiosas. Es decir, analizar epidemiológicamente nosotros, ahora, sí, y eso es lo que nos está haciendo, con esto ya termino, ¿verdad? Si uno mira por regiones, resulta que hay regiones que están en zona verde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son rurales, hay compañías que están, pero ahí entra la parte de infraestructura. Entonces, yo quiero saber cómo es que el Ministerio de Salud no dice claramente, señores, los criterios epidemiológicos nos impiden abrir en este momento, ¿verdad? Y
A partir de ahí, hacer una microplanificación y dicen, en estas zonas tenemos, yo hoy estuve mirando todo el mapa epidemiológico. Efectivamente, en algunas zonas rurales, vos tenés zonas de baja positividad, de baja incidencia, o sea, de pocos casos, pero ahí que tenés el problema de la estructura. No es una decisión que se puede tomar así como se está tomando, sin los indicadores. El mundo, yo no sé si ustedes están viendo ahora que, bueno, Alemania no abre escuelas, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Otros abren y cierran. Entonces, va un poco todo, ¿verdad? Sí. Ya vamos a Senadora, terminar, me gustaría hacer una última... Senadora, le quiero pedir un último análisis. Ya le pedimos que nos analice la situación del COVID, habló un poquito de la gestión también del presidente de la República en estos 2 años y medio. Y así como el doctor Estigarribia analizó, que es de esta Acción Colorada, analizó la situación actual del partido en sí, le pido también a usted un análisis de la oposición en este momento, lo que está pasando con Efraín. Uno mira desde afuera y parece que ayudó a una coalición de la oposición, sin embargo, entre líneas se leen algunas cuestiones que no son tan así, no todos aceptan una especie de liderazgo de la oposición unida de Efraín, hay un poco de hipocresía también allí. Por favor, su análisis con respecto a eso específicamente. Yo creo que la oposición va a llegar unida. La oposición, no los satélites ni los funcionales a la mafia. No los satélites ni los funcionales a la mafia que existen y van a existir. Porque si algo ha hecho en todo este tiempo, ¿verdad? Y el Partido Colorado llega a las elecciones es que te lanzan candidaturas supuestamente independientes, que todos sabemos que son funcionales a sus intereses. La oposición deberíamos ser lo suficientemente inteligentes y se está buscando alianzas. Justo vino la pandemia, es más, hay candidaturas consensuadas en casi todo el país. Lo de Efraín es realmente inmoral, ¿verdad? Inmoral es lo que está ocurriendo. Y eso lo sabe todo el mundo. Cualquiera que revise esa carpeta sabe que es una persecución política de parte de la Fiscalía, ¿verdad? Y que tengamos en este minuto al líder de la oposición, les guste o no, o digamos, a la persona más votada, ¿verdad? En las últimas elecciones, al presidente del partido más grande de la oposición, preso. De verdad habla exactamente de lo que ustedes estaban hablando antes, porque acá hay algo que también no se analiza, que es un poco lo que dijo, y también yo particularmente, lastimosamente, no veo posibilidad de sentarnos a hablar en la pandemia que corresponde, que es la reforma del Estado, ¿verdad? Porque vos te sentás a hablar y del otro lado te sentás a hablar prácticamente con la mafia, es decir, ¿de qué reforma del Estado vamos a hablar con esta fiscalía? ¿De qué reforma del Estado vamos a hablar con este Poder Judicial? ¿Y de qué reforma del Estado vamos a hablar cuando el representante del Ejecutivo, Hugo Velázquez? Es decir, a mí me parece realmente que le tomamos el pelo a la gente cuando decimos vamos a reformar el Estado. Ojalá que este tiempo sirva para que la oposición realmente, porque yo generalmente hago autocrítica cuando perdemos, es decir, ¿qué hicimos mal nosotros? ¿Verdad? Podemos tener candidaturas que tengan la adhesión de la gente, que podamos capitalizar realmente, que despertemos efectivamente las ansias de cambio y que ahí podamos reformar. Yo creo que en otros países COVID vino realmente y sirvió para hacer una reforma en el medio. Nosotros no podemos reformar porque vos te sentás con gente que ama el status quo, porque no va a cambiar nada. Es decir, va a ser un gatopardismo, le vamos a engañar a la gente. Hay que reformar el Estado y tenemos que reformar todo, pero con esta gente que está ahora no se puede reformar. O con nosotros mismos también. Voy a hacer una autocrítica. Ojalá que venga gente nueva en las municipales y sobre todo en el 2023, porque ahí se negocia lo más importante que tiene el Paraguay. Lo que va a marcar el futuro, lo que nos puede hacer pegar, que es Itaipú. El presidente que viene y el Senado que viene es el Senado que va a marcar probablemente el destino de Paraguay. Puede cambiar o puede entregar. Ojalá que la gente sepa votar y que nos aplace a todos si quiere y que vengan los patriotas a ocupar los cargos. Perfecto. Doctor. Doctor Hugo Estigarribia, pasado de
abogado, constituyente, parlamentario, pero que últimamente se está decantando cada vez más hacia el lado del análisis político. ¿Hay un Hugo Estigarribia candidato a algo en el futuro cercano? Podría haber, estamos conversando con diversos sectores, mira, dentro del partido y fuera del partido. Hay mucha gente taponada en los partidos tradicionales, gente afiliada que se destacan en el sector privado, en su gremio profesional, en clubes, en cooperativas, que no tiene posibilidad de acceder, así como independientes destacados, ¿verdad? Ya podría darse una posibilidad fuera del partido, así como dentro del partido, siempre que haya un solo frente contra el audocartismo, lo cual no es fácil porque, así como señaló Desiree, también hay satélites cercanos a ellos que tiran, ¿verdad? Entonces es muy difícil tener eso, pero estamos analizando la vuelta a la política, porque creo que también el país está en un estado crítico con esta dirigencia política que tenemos, y no digo nosotros que seamos el cúmulo de la lucidez, ni mucho menos, pero ya hemos demostrado cierta conducta, cierta línea, entonces no podemos estar alejados de las cosas públicas. Por el momento yo sigo en la actividad privada, vivo la abogacía de la docencia universitaria, pero vamos a ver, porque el Partido Colorado está exhibiendo su peor cara, exhibió cara fea en el pasado, ya acompañando a gobiernos autoritarios, etcétera, etcétera, pero ahora su peor cara porque otra vez se adueñaron del Partido Colorado, antes con factores de poder que fue el militarismo y ahora con el dinero, ¿verdad? Y estamos ofreciendo la peor dirigencia posible, no solamente el Partido Colorado, también en la oposición hay, como dijo Desiree, ¿verdad? Pero yo creo que se viene un replanteo, así que es difícil decirte, Alfredo, no voy a volver, ni voy a volver, porque también me ha costado mucho posicionarme otra vez en el sector privado. 5 años cerré mi estudio jurídico mientras fui senador, vos sabés eso, vos fuiste candidato. Y como dice un amigo, cuando llegué a la caja del supermercado, te palmotean, qué lindo, qué buena su conducta, pero vos tenés que pagar la cuenta. Entonces, son realidades que hay que confrontar. Vamos a ver qué dice el tiempo. Doctor, muchísimas gracias por venir, muy honrado con su presencia. Muchas gracias por la invitación, un placer y un gran saludo a la audiencia. Encantado. Senadora Desiree Massi, muchísimas gracias por estar allí. Disculpe también si le cambiamos un poquito de tema, pero su opinión siempre interesa. Yo estoy en el monotema total. Mira, acá mientras ustedes me están hablando, me están pasando mensajes que quieren atracar, que quieren mirar Solano. Mío es mucha invitación. Imagino. De verdad, aprovecho para mandar muchos saludos y mucha fuerza a nuestra familia del corazón, que es la que está realmente, si no tenemos una catástrofe sanitaria, yo siempre, porque saben que se quedaron un poco dolidos con la reacción que hubo con todo lo que pasó con este señor, ¿verdad? Y entonces, como ayer el doctor Fusilo, a nosotros da vergüenza estar dando recetas, ¿verdad? Bueno, ellos no tienen que avergonzarse de nada, ni los médicos, ni las enfermeras, ni los camilleros, ni nada. De verdad, son un orgullo. El gobierno, nosotros, el Parlamento, también tenemos que estar a la altura de ellos, realmente. Entonces, yo para darles un saludo. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ambos por la participación. Muy amables. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y enseguida empezamos con el último bloque. Papá, mamá, ahí expectantes. ¿Qué va a pasar con la vuelta de los chicos a clase? ¿Cómo se está preparando eso? Enseguida volvemos. Muy bien, estamos de vuelta, 21:10 de la noche este domingo 7 de febrero, en vivo y en directo aquí desde Noticias Paraguay, 28 grados la temperatura, un lindo domingo. Vamos a hablar ahora de la educación. ¿Qué tienen que tener en cuenta para decidir los padres qué tipo de educación es la que quieren que sus hijos reciban? El ministerio ciertamente le da o les va a dar la opción de elegir entre la presencial y a distancia, como fue en el 2020. Pero ¿qué tiene que tener el padre como elemento de juicio como para decidir qué quiere para su hijo? ¿Qué es mejor para su hijo? ¿Cómo va a aprender más? Es cierto, la senadora acaba de decir un no rotundo a la presencialidad porque cree que no estamos preparados como sociedad todavía para esa aglomeración de parte de los niños. Pero también hay otros factores que ayudan a tomar esa decisión y en ese sentido queríamos hoy invitar, o lo hicimos, a una profesional que tiene que ver con la educación y también con las plataformas de educación. La señora Karina Hugo. Muy buenas noches, señora Karina. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes por considerar la invitación. Aprovecho y saludo también a la amable audiencia del programa.
y estamos aquí para conversar sobre educación. Karina, ¿cómo le va? Alfredo, si vos tuvieras que elegir, vos tenés hijos en edad escolar. No, ya no. Si tuvieras que elegir, ¿qué hubieses decidido? Y depende de varias circunstancias, ¿verdad? Depende. ¿Cuáles son los elementos de juicio que entran en tu análisis? Sí, pero pondría, estoy en qué nivel social, a qué colegio va, a un colegio privado, a un colegio público, es urbano, es rural. Pero digamos, como padre, digo, Andrés, me faltarían los elementos objetivos, más allá de los subjetivos, de que yo quiero que mi hijo vaya a clase, porque es lo lógico, es lo normal, pero me faltarían los elementos objetivos para poder definir, y es por eso que decidimos invitarle a la señora Karina Hugo, para que nos cuente exactamente eso. ¿Qué tienen que pensar los padres? Bueno, yo sí tengo hijos en edad escolar aún. Tengo un hijo en edad escolar aún y pensé mucho justamente porque sabía que el programa de hoy iba a rondar sobre este tema específicamente. Pero antes de contestarte te quiero decir que realmente me gustaría que además de hablar del tema de la virtualidad y de la presencialidad, hablemos del tema de fondo que es el aprendizaje. Sí. Porque como mamá, para decidir yo, Karina Hugo, si ves que mi hijo va a quedar en casa a tomar clases mal llamadas virtuales o si es que yo le voy a enviar para que él pueda realizar el método presencial, a mí lo que me va a importar es ver en cuál de los dos escenarios mi hijo tiene más oportunidad de aprender. Y si yo, Karina Hugo, me voy a hacer esa pregunta, mi hijo ni siquiera se vaya a la escuela ni al colegio. ¿Por qué? Porque estamos aplazados. Hace 50 años estamos aplazados y no lo digo yo, lo dicen los informes PISA. Este es un momento propicio y sumamente oportuno con la pandemia. Karina, estábamos aplazados antes de la pandemia. Pero claro, la pandemia viene a sumar un problema, pero a la vez una oportunidad. Es una oportunidad brillante que tenemos de hacer un informe país sobre un diagnóstico, sobre verdaderos instrumentos no sesgados, bien elaborados, que arroje ese diagnóstico resultados que nos sirvan para redireccionar nuestros planes estratégicos y nuestros planes operativos. Decía yo en otros programas donde me habían invitado que mi gran preocupación es que seguimos debatiendo sobre infraestructura, que lógicamente es un problema grave que tiene el país, que el agua, que los lavatorios, que el tapabocas, que el alcohol y el aprendizaje. El aprendizaje es el tema de fondo más importante aquí. De acuerdo. Ahora, ¿me permitís un segundito, Karina? Estamos también vía Zoom con el licenciado Luis Ramírez. Él es psicólogo, muy allegado a las cuestiones también de educación. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Mis respetos para vos, para el doctor Boxia y para Karina. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, estamos hablando aquí. Karina entró con los tapones altos. Ella dice que hace 50 años, no es de ahora, hace 50 años estamos aplazados en materia de educación. Y bueno, y si tuviera que decidir hoy, prefiero un replanteamiento absoluto de la cuestión educacional. ¿Cuál es tu visión de lo que se está hablando con respecto al regreso a clases? Yo quiero hacer una salvedad, yo quiero cambiar la posición, Andrés, porque se está hablando como de vuelta de la presencialidad y eso no es correcto. La presencialidad va a ser semi. Exacto. Se está hablando de las clases virtuales, lo virtual va a seguir, pero le vamos a agregar un condimento de presencialidad, pequeño condimento de presencialidad. ¿Por qué te digo esto? Porque hay grados, por ejemplo, que la presencialidad va a significar que vayan 2 veces a la semana 3 horas. Qué bárbaro. Es decir, no podemos tomar como volvieron las clases, presencialidad versus virtual. No existe eso. Todo va a seguir siendo virtual, todo va a seguir siendo digital, todo va a seguir siendo a distancia. Esto podemos explicar por qué uso todas estas palabras. Pero lo que sí le agregamos es un poquitito de presencialidad para que los niños que hace un año están recluidos a sus casas o en sus casas puedan tener una dinámica de relación social y sobre todo, y ustedes estaban pidiendo criterios, te doy mi criterio, Andrés, antes de que llegue el invierno. Porque aquí el doctor nos va a decir mejor que nadie.
cuando llega el invierno nosotros podemos tener otras condiciones muy diferentes por las cuales vamos a tener que hacer 100% digital, 100% virtual. Pero aprovechemos ahora que hay medianas condiciones, tenemos ciertas posibilidades y cuidando, porque voy a tomar un poquito lo que decía la doctora Desiree, hay 216 distritos de los 250 y poco que hay que no tienen, que están en fase verde. Y le voy a condenar porque Asunción Central, Ciudad del Este y un poquito de Encarnación y Guairá tienen un alto porcentaje. Le voy a condenar a todos los otros distritos a que tengan la virtualidad. O sea, creo que tenemos que utilizar otros elementos para el análisis, para decir, hay zonas que pueden volver mañana a 100% presencial. Con todo y eso, ¿cómo se va a hacer? Entonces, tenemos que entender que lo que hacemos es un poquitito de presencialidad para ayudar a ese aspecto emocional de los chicos, para que puedan encontrarse, para que puedan desarrollar, para que podamos ajustar ciertos contenidos que quedaron flojos del año pasado, sobre todo en matemáticas y lengua. Sí. Y eso es todo lo que vamos a hacer ahora. Licenciado, justamente dentro de 3 meses volveremos a juzgar qué pasa. Licenciado, justamente la licenciada Karina, usted, no sé si usted quiere reiterar, hacía hincapié en la importancia de ese contacto, de ese regreso a clase, aunque sea mínimo, como decía usted, porque es parte de la didáctica. Así es. Yo estoy totalmente a favor de la presencialidad, como bien dice Luis, de la semipresencialidad. Tenemos meses ya de confinamiento. Los verdaderos confinados en esta pandemia son los niños y son los jóvenes. Hay índices de salud mental que se tienen que cuidar. Hay otros índices que van a ser consecuencia de esta pandemia si es que no retomamos la ida al colegio. Tienen que ver con la delincuencia, con los embarazos precoces, con el abuso infantil, con la deserción escolar total. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con el hecho de no estar yendo al colegio y a la escuela. Pero todos esos temas que hoy estamos tocando, tanto en la prensa escrita como en las redes sociales, ahora otra vez Luis estaba hablando de la cuestión esta, de cómo hacer, de los protocolos. Yo pienso que eso es un tema sanitario. Yo no me animo a opinar de eso. Yo soy educadora. Yo tengo que opinar y tengo que hablar de la manera en que se están impartiendo las clases o por canales virtuales o por medios presenciales. De eso sí puedo hablar con propiedad yo. Yo no le puedo dar un consejo y decirle, sí, envíale al CDI, porque ahí se va a cumplir el protocolo. Sí, enviarle a tal... No, yo no puedo entrar a debatir sobre temas sanitarios. No es un tema de debate para educadores. Para mí no, es un tema donde yo no tengo autoridad para ni siquiera debatir. Yo también estoy bajo la tutela del Estado y el Estado tiene que velar por mi salud y tiene que velar por la protección de mis hijos. El Ministerio de Educación y Ciencias en convivencia con el Ministerio de Salud. Y yo tengo que aplicar el protocolo si es que estoy dentro de una institución educativa como director o como docente o como padre, ¿verdad? O como alumno. Ahora, la experiencia... Para mí el debate, por eso, discúlpame, el debate que en este momento se plantea en la prensa, en los medios, en las redes, con educadores de por medio en el debate, está mal direccionado, discúlpenme, ¿verdad? Yo estoy encantada de estar hoy aquí justamente por eso. Lo que tenemos que debatir los educadores es cómo venimos haciendo la tarea desde el 2020 a través de canales virtuales. Si eso realmente está arrojando el aprendizaje de nuestros chicos o no. ¿Cómo terminamos el 2020? ¿Cómo vamos a encarar el 2021 teniendo en cuenta el ensayo y error del 2020? Si realmente hemos aprovechado ese tiempo para formar a nuestros docentes con las habilidades necesarias para desenvolverse por canales virtuales. Porque la virtualidad no se va a ir. Si nos queda claro qué es la educación a distancia, si sabemos qué es la educación a semidistancia, si tenemos las herramientas, si nuestros mediadores, que son los docentes, tienen todos los instrumentos necesarios para poder desenvolver las clases, qué pasó, cómo terminaron los chicos el año 2020, es muy claro nuestro programa de educación. Esa evaluación no hay en el ministerio. Esa evaluación, yo quiero trasladarle la pregunta acá a Luis, que es director de un colegio. Yo estoy segura que Luis hizo toda la tarea. Luis tiene mucho que aportar a la educación paraguaya. ¿Hubo esa extracción de experiencia de estos docentes hacia el ministerio? Mira, yo creo que acá hay un salto enorme en relación al 20. Esto hay que decirlo porque
recordarás, Andrés, estábamos nosotros tranquilos empezando el año y en marzo paramos y nos fuimos a la virtualidad. Sí. Nos agarró de sorpresa. Ahora, desde ese día hasta hoy pasó algo que nunca antes, y lo hablábamos con Karina, es decir, lo que trabajamos para que el maestro entre en la virtualidad y no podíamos. Entonces, de un día para otro pudimos, el maestro no tuvo otra que sentarse frente a la computadora, perderle el miedo a la computadora, sí, entender que era una gran aliada, comenzó a trabajar y ahora hasta le tomó el gusto. Esa es la gran diferencia que tenemos en relación al año 20. Ahora bien... ¿Esa es una realidad país o es solo en Asunción, Luis? No, esa es una realidad país, Andrés. Es una realidad país. Karina no está de acuerdo contigo. Luis, Karina no está de acuerdo contigo. Pero te voy a explicar por qué. Sí. Porque todos tuvieron que entrar más tarde o más temprano, de una u otra manera, tuvieron que amigarse con la computadora. Eso no quiere decir que ya están capacitados en un sistema. Por eso yo usé digital, virtual y a distancia. No quiere decir que estén capacitados. Ahora viene la siguiente etapa, que es capacitar y formar a los profesores a nivel nacional y que todos entendamos lo que es la educación digital realmente, ¿verdad? Yo creo que es una gran cosa saltar a la virtualidad. Ahora, vos me preguntabas si hay pruebas y si sabemos los parámetros del año pasado. Eso lo vamos a tener ahora en el informe de marzo, en donde el ministerio va a recoger toda la información que hay, que nosotros los colegios brindamos, y puede tener un parámetro, pero yo coincido ahí con Karina en esto. La nota no indica nada, ¿verdad? No. La nota no indica aprendizaje. Y esto voy a poner un ejemplo. Los mejores egresados de la escuela pública, 5 felicitados que van para obtener las becas de Itaipú, más del 80% no pasa el examen. Ese es el indicador real de la calidad de la educación paraguaya, ¿verdad? Donde muy pocos pueden utilizar lo que aprendieron en la escuela en otros sitios. Yo ahí coincido que la escuela tiene que avanzar y que estaba en un nivel de atraso. Ahora, yo creo que esta es una gran oportunidad porque podemos, por lo menos en el privado, los profesores están absolutamente entrenados para poder absorber un sistema diferente al del 20. ¿Qué es lo ideal? No es lo ideal, pero de eso estamos un poco lejos. Luis y Karina hablan de oportunidades. Sí. Y yo veo un futuro tan calamitoso que yo no sé dónde están esas oportunidades y cómo aprovecharlas. Yo veo oportunidades y sueño con que los frutos de esas oportunidades bien aprovechadas podamos verlos de aquí a 10 años aproximadamente. Así veo yo mi país. Yo veo que este es el momento en el cual nuestro ministro de Educación podría regalarnos una agenda país con metas a corto plazo. Ya estamos luego atrasados, porque si en marzo recién nosotros vamos a tener un informe de cómo nos anduvimos en el 2020, ya estamos fuera de tiempo para poder hacer un plan 2021 coherente, ¿verdad? Pero sí podríamos ver, bueno, si nos faltan computadoras, ¿cuántas computadoras faltan y cuándo vamos a tener esas computadoras? Si falta formación docente, capacitación, ¿cuál es el plan de capacitación? ¿Cuáles son los ítems para capacitar? ¿En qué fecha van a estar todos capacitados los maestros? Si es que el tema de la semipresencialidad no tiene todavía una malla curricular, ¿cuándo nos promete nuestro ministro esa malla curricular? Esa es una agenda país de verdad que apunta a resultados. El cuello de botella más importante que tenemos, y que no es por la pandemia, es la formación docente. Y yo no estoy hablando ya de capacitación, porque como maestra yo misma estoy muy cansada de esa palabra capacitación. Los maestros se van a las capacitaciones que se proponen, pero no le encuentran valor a las capacitaciones. Se van, firman y se mandan a mudar a su casa. Está totalmente caído en desmérito la palabra capacitación en este país, porque con la reforma educativa lo que más hacemos es estar de capacitación en capacitación. Sin embargo, nuestros resultados siempre son los mismos. Seguimos aplazados según los informes PISA como país. Entonces, ¿por dónde viene la solución de este problema?
en hacer un diagnóstico real con instrumentos no sesgados. Hay que meter dentro de los diagnósticos lo que verdaderamente tenemos que saber. Y no es muy difícil porque están los informes SNEPE y los informes PISA, que ya son modelos de instrumentos. O sea, midamos el verdadero Pero hace falta hacer ese diagnóstico si sabemos que en el SNEPE y en el PISA nos va como un desastre todos los años. Sí, pero el problema no está solamente en el resultado, sino que hay que analizar lo que ya no tenemos que hacer. Hay que mirar la malla curricular de la formación docente, hay que mirar si es que realmente algún modelo pedagógico es lo que nos va a ayudar a encauzar. Nosotros no tenemos un modelo pedagógico para impartir clases por canales virtuales que haya emitido el MEC que diga paso 1, paso 2, paso 3. Para estos niveles de la educación, nivel inicial, primer ciclo, para los chicos de 14 años, esta es la manera en que vamos a trabajar por canales virtuales, no tenemos. El docente traslada el modelo presencial a canales virtuales. Tenemos un chico sumamente desmotivado. El otro día le escuché decir a mi amigo, porque es mi amigo Robert Cano, le escuché decir que mucho la virtualidad apunta a la autogestión del joven. Es verdad, pero esa autogestión viene de la motivación. Y el chico necesita tener líderes en sus docentes. Y el liderazgo pedagógico del docente paraguayo está muy debilitado. Ahora, Karina, interesantísimo es lo que vos planteás y no sé si es el momento, o sea, siempre es el momento para mejorar la calidad educativa. Me parece que es materia de un debate mucho más amplio. Ahora, eso es importante, ante lo urgente, lo que ya se decidió y de la forma que se va a encarar este año la escuela, la educación, el regreso a clases, ¿te parece suficiente? ¿Te parece bien la proporcionalidad entre la presencialidad y la virtualidad? ¿Te parece correcto o preferirías más presencialidad y menos virtualidad? Realmente yo haría las cosas de otro modo completamente. Para mí, la presencialidad tiene que darse en algunas asignaturas y en tiempos reducidos, tal como decía Alfredo, iba a decir Luis. Por ejemplo, que los chicos vayan para hacer actividades al aire libre, que vayan para educación física. Para eso que vayan, no para hacinarse en un aula nuevamente. No para dar castellano o para dar matemática, que vayan los niños más chiquitos para actividades de estimulación de la motricidad gruesa, por ejemplo. Hay un modelo que se llama Escuela Bosque, que no es precisamente dar clases bajo un árbol, ¿verdad? Sino que van a la escuela, pero van para actividades motrices, para actividades sociales, que son mucho más controlables que pensar que el chico va a estar quietito en su pupitre para dar clase. Y tenemos que tener también ese mismo modelo para cada uno de los niveles según los objetivos que hay que lograr en cada nivel. Si yo en nivel inicial lo que tengo que lograr es la madurez de las habilidades neurológicas para que el chico aprenda a leer y escribir, entonces yo voy a pedir que el chico vaya a la escuela, pero específicamente para actividades para madurar eso. Sí. Si en primer grado tiene que aprender a leer y a escribir, entonces yo tengo que seguir madurando esas habilidades. O sea, a lo que voy es que no contamos con ese modelo. Vamos a ir a la escuela, ¿para qué? Yo confío mucho en algunas instituciones privadas, pero no tenemos ese mismo norte con las públicas o las subvencionadas. Sí, doctor. Profesor Luis Ramírez, después de escuchar esto, júreme que hay posibilidades de ser optimista con la educación paraguaya en el 2021. Yo creo que tenemos cierto camino aprendido, por lo cual podemos esperar este año que sea mejor que el año pasado, seguro. Si eso es suficiente para mejorar la educación paraguaya, no, definitivamente no. Y ahí yo coincido contigo, doctor Boxia, en que nosotros lo que tenemos que plantear después, independientemente de lo que decía Karina, que es cierto, es un nivel de análisis el pedagógico. Para mí el problema de la educación paraguaya es la gestión pública de la educación. Así es. El ministro de Educación que sea, que de todo tiempo, no tiene margen de dedicarse a la gestión pedagógica, porque es un ministerio muy político, muy grande, que gestiona muchas otras cosas. Pongo dos ejemplos rapiditos. Tiene que atender una cantina porque da de comer y es el servicio de comida más grande que tiene la ciudad de Asunción. El Paraguay. Da casi 40.000 platos, 30.000 platos por día.
Y después tiene que atender una librería donde tiene unos kits escolares que tiene que repartir 1 millón de kits multiplicados por cada kit tiene 10 lápices. O sea, fíjense la cantidad que eso significa. Solo son 2 actividades que estoy mencionando que llevan todo el esquema pedagógico. o un Doctor. gran tiempo del esquema de lo que es la gestión. Otra situación de la gestión. Se Doctor, trabaja la educación desde Asunción y no se contemplan las diferencias de cómo se aprende o se aprende igual en YouTube que en la ciudad de Asunción. doctor, No es excelente. así. Hay muchísimo todavía por hablar con este tema. Te comprometemos el próximo domingo, quizás nos extendamos un poquito más porque es un tema que va tomando importancia en la medida que se va acercando el momento. Así que agradecemos muy infinitamente tu tiempo, tus conceptos y desde ya te dejamos abierta la invitación para el domingo que viene. Estuvimos asépticos. Gracias, Andrés. Gracias, doctor. Sí, Asépticos, hablamos durante 30 minutos sobre educación y no pronunciamos la palabra PETA. exacto, cierto. Muchísimas gracias a la licenciada Karina Hugo, muy amable. Muchísimas gracias placer a ustedes tenerla. por la invitación y estamos a las órdenes siempre que nos inviten. Gracias por venir. A las órdenes. Muy bien, Alfredo, Gracias, nos Pedro. volveremos a encontrar en 7 días más. Sí, y vuelve Estela de sus vacaciones. ¿verdad? Muy bien, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.